Práctica número 3. Leucocitos y sistema inmunitario. Para poder llevar a cabo esta práctica necesitamos hacer un frote sanguíneo. ¿Y qué es un frote sanguíneo? Pues es una extensión que consiste en recubrir parcialmente un portaobjeto con una gota de sangre, de tal manera que las células de ésta se dispongan formando una sola capa de ellas. Esto puede hacerse de forma manual o automáticamente. Cuando ya hayamos realizado nuestro frote sanguíneo, procederemos a teñirlo con la tinción de Wright. ¿Y qué es el colorante de Wright? Pues es una solución de eosina y una mezcla compleja de tiaminas que en él incluye también el azul de metileno y el azul B y algunos otros derivados. Las partes de un frote sanguíneo son los siguientes. Primero que todo está la cabeza, que es la zona inicial de la extensión, es la región más gruesa. En ella se encuentra una mayor proporción de linfocitos y los hematíes forman aglomerados en forma de pilas de moneda. Posteriormente, pues vamos a tener el cuerpo, que es la zona media del frote. Su espesor es el adecuado. En ella existe una adecuada proporción entre los distintos tipos de leucocitos. Contiene la zona ideal de observación, que corresponde a la porción que va a limitar con la cola. La cola, pues la cola es la zona final de la extensión. Suele tener un aspecto redondeado, es la región más fina. En ella se encuentra una mayor proporción de leucocitos grandes, granulocitos y monocitos. Y además, los glóbulos rojos están deformados y van a presentar una tonalidad uniforme. En su porción terminal va a haber gran abundancia de plaquetas, sobre todo si estas son grandes. Y bueno, con respecto a los bordes, estos contienen la mayor proporción de leucocitos grandes. Si están deshilachados, en ellos las células son muy difíciles de observar y de reconocer porque están deformadas o destruidas. Entre las características y las partes de un frote sanguíneo, pues aquí tenemos la cabeza, que es la región inicial, el cuerpo, la zona ideal de observación, la cola y este fino deshilachamiento al cual nosotros vamos a denominar barbas. ¿Cuáles son las características de un buen frote? Pues primero la cabeza estar cerca de uno de los extremos del portaobjeto. La cola debe estar muy cercana al otro extremo del portaobjeto, pero sin llegar a él. El borde de la cola tiene que estar finamente deshilachado. Este deshilachamiento, como les dije anteriormente, recibe el nombre de barbas. Toda la extensión ha de ser fina y homogénea. Los bordes laterales deben estar separados por lo menos 1 milímetro de la orilla del portaobjeto. El frote completamente tiene que tener una longitud aproximada de 3/4 partes del portaobjeto. Estos frotes, para que nosotros tengamos una buena práctica y podamos observar de una forma muy fácil las diferentes integrantes de la serie blanca, debemos realizar, jóvenes, un buen frote sanguíneo. Entonces, debemos tomar en cuenta que los frotes no tienen que tener una excesiva longitud con un escaso grosor o una escasa longitud con un excesivo grosor. La presencia de escalones o estrías está ocasionada por falta de uniformidad a la hora de realizar el frote, cuando se hace el desplazamiento de la gota. La existencia de abundantes zonas sin células que carecen de sangre, esto se produce porque el portaobjeto se encontraba sucio o tenía grasa. Y estos frotes pues no son muy adecuados utilizarlos. El tener frotes con deshilachamientos muy dentados pues también no son de muy poca utilidad. ¿Qué vamos a ver en el frote? Pues vamos a ver a los glóbulos blancos, pero debemos saber un poco de la fisiología del glóbulo blanco y la clasificación de estos. Entonces hay varios criterios para poderlos clasificar. La primera es por la presencia de gránulos. Aquellas células que tienen gránulos en su citoplasma
les vamos a llamar granulocitos, y entre estas tenemos neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y las que no poseen gránulos citoplasmáticos, pues se les van a denominar a granulocitos, y aquí vamos a tener a los monocitos y a los linfocitos. Por su origen, nosotros sabemos que hay una célula madre pluripotencial que posteriormente esta se va a diferenciar hacia las diferentes familias, la mieloide y la linfoide. Las células que corresponden a la familia mieloide son los granulocitos, eosinófilos, basófilos y neutrófilos, y a la familia linfoide pues son los agranulocitos, los linfocitos y los monocitos. Por las características del núcleo, pues vamos a decir que mono es uno, nucleares es un núcleo, son aquellas células cuyo núcleo es uno solo, ¿sí? Tiene la apariencia de ser uno solo, les vamos a llamar mononucleares, y entre estas células tenemos a los linfocitos y a los monocitos. Y luego polimuchos morfoformas nucleares, aquellas células cuyo núcleo tiene muchas formas, les vamos a llamar polimorfonucleares, y entre estas células vamos a encontrar a los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Por último tenemos según su función, ¿quiénes realizan procesos fagocíticos? Pues vamos a tener a los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y bueno, aquí entrarían los monocitos, porque como ustedes saben, estas células migran a tejidos y bueno, se convierten en macrófagos, y su principal función es hacer la fagocitosis. Luego tenemos las células que realizan procesos inmunitarios puramente, y entre estos tenemos a los linfocitos T. Aquí tenemos los diferentes tipos de leucocitos. Primero que todo les quiero explicar que estos son los eritrocitos, es la típica célula que no posee núcleo, teñida de color rojo corinto gracias al pigmento, a la hemoglobina, que le da ese color característico a la sangre. Aquí tenemos un pequeño fragmento celular, es una plaqueta. Ustedes saben que las plaquetas pues son fragmentos celulares, no son células en sí. Y bueno, aquí tenemos una forma inmadura de la familia granulocítica, a quienes algunos autores le llaman callados y algunos otros le llaman bastonetes, y bueno, pues yo suelo llamarle a estas formas en banda. Aquí tenemos a mononucleares, elementos de la familia mononuclear. Aquí tenemos a los linfocitos, vemos que la relación núcleo-citoplasma pues es bastante grande, el núcleo, ¿verdad? Ocupa casi toda la célula, y bueno, su citoplasma es bastante escaso. Y los monocitos pues son unas células mucho más grandes que las demás glóbulos blancos, se caracterizan por, primero que todo, tener un núcleo bastante grande, es un núcleo arriñonado, y tener un citoplasma pues en una buena relación con el núcleo, casi en un 50%, en partes iguales la relación núcleo-citoplasma. Con respecto a los polimorfonucleares, aquí tenemos a los neutrófilos, ¿verdad? Estas células se caracterizan porque sus gránulos no tienen ninguna afinidad por ningún pigmento. Aquí tenemos los eosinófilos, pues sus gránulos tienen afinidad por la eosina y por lo tanto se van a teñir de color naranja, rojo intenso. Y aquí tenemos un basófilo cuyos gránulos citoplasmáticos tienen gran afinidad por los colorantes básicos como el azul B y el azul de metileno. Entonces, como lo habíamos dicho anteriormente, los polimorfonucleares se pueden clasificar en neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y según la afinidad que tienen hacia los distintos colorantes. Los neutrófilos pues no tienen afinidad hacia ningún colorante en especial, por lo tanto sus gránulos se ven pobremente teñidos. Los eosinófilos van a tener gran afinidad hacia la eosina y vamos a ver sus gránulos teñidos color naranja intenso, y los basófilos pues tienen una gran afinidad hacia los colorantes básicos. ¿Y cuáles son los colorantes básicos? Pues son el azul de metileno y el azul B, y por lo tanto vamos a ver sus granos teñidos realmente de color violeta muy intenso. Aquí tenemos nuevamente un neutrófilo, los eritrocitos, aquí hay una plaqueta y vemos que sus gránulos contienen poca afinidad por los colorantes, por lo tanto no se tiñen. ¿Cuál es la función de los neutrófilos? Pues tienen una importante función en la respuesta rápida a la invasión de un agente extraño, sea una bacteria, un virus, hongo, parásitos, células en destrucción o partículas en suspensión. Esta función la realizan mediante la fagocitosis.
Y bueno, aquí hay un eosinófilo. Característica de los eosinófilos es un núcleo bilobular, la presencia de estos gránulos que se tiñeron muy intensamente con la eosina. Y bueno, ustedes saben que los eosinófilos funcionan como mediadores de la inflamación en procesos alérgicos como el asma. Lo hacen mediante una acción proteolítica en los lugares donde desgranulan y a este proceso pues se le denomina desgranulación. Importancia, pues aquellos procesos alérgicos, ¿verdad? Como el asma, donde se van a encontrar en gran cantidad. Aquí tenemos pues los basófilos. Miren, esta célula también es bilobulada, tiene la gran característica de que sus núcleos tuvieron gran afinidad por el azul B y el azul de metileno y por lo tanto se tiñeron intensamente. ¿Qué es lo que hacen los basófilos? Pues participan activamente en reacciones alérgicas, pero estas reacciones alérgicas mediadas por inmunoglobulina E. También por neuropéptidos y por el factor liberador de histamina, y su participación más que todo es en reacciones anafilácticas, sí, de tipo tardío. Luego tenemos la clasificación de los mononucleares, ¿verdad? Y entonces aquí vamos a tener a los linfocitos y a los monocitos. Los monocitos, pues, es una célula más grande que las demás. Su núcleo se caracteriza por tener un núcleo levemente arriñonado y sabemos que permanecen hasta 24 horas en torrente sanguíneo. Una gran parte de los monocitos, al penetrar en un tejido, se transforman en macrófagos. Una vez se han transformado, se unen al tejido, pierden su movilidad y permanecen en ese tejido durante periodos prolongados de tiempo y realizan funciones específicas de protección. Aquí tenemos un linfocito. Cabe notar el gran núcleo que tiene relacionado con su citoplasma bastante escaso. Y bueno, los linfocitos, estos son células de alta jerarquía. Y por ser células de alta jerarquía son muy importantes en el sistema inmune. Son los encargados de la inmunidad adquirida. Estas células tienen receptores para antígenos específicos y por tanto pueden reconocer y responder a lo que se les presenta. También los linfocitos se encargan de la producción de anticuerpos y de la destrucción de células anormales. ¿Qué tipos de linfocitos tenemos? Pues tenemos los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos T, estos comienzan su maduración en la médula ósea a partir de cierto tiempo, toman camino hacia los tejidos linfáticos y maduran en el timo. Coordinan la respuesta inmune mediada por células reconociendo los antígenos. Y los linfocitos B se producen y maduran en la médula ósea adulta. Son los responsables de la inmunidad humoral, producen anticuerpos o inmunoglobulinas de tipo IgG, IgA, IgM, IgD e IgE. Bueno, estimados estudiantes, espero que este video sea de su utilidad. Posteriormente, la semana entrante, entraremos al laboratorio y bueno, vamos a tratar de realizar frotes bien realizados, los vamos a teñir bien y vamos a hacer un recuento de los diferentes integrantes de la familia leucocitaria y los vamos a expresar por porcentajes, y a eso es a lo que nosotros le llamamos un recuento diferencial. Gracias por su atención.